Dentro del bloque, tu espacio seguro para aprender sobre criptomonedas, DeFi y blockchain. Mira, si tuvieras que escoger entre blockchain y inteligencia artificial, ¿con cuál te quedas? ¿Tú crees que puedo elegir dos? Eso es como tener un modelo de negocio que combine tanto blockchain como inteligencia artificial. Claro, ¿por Y qué no? es un buen tema para hoy. Perfecto, entonces hoy, en Dentro del Bloque, vamos a hablar de blockchain más inteligencia artificial. Hola, yo soy Pia. Hola, yo soy Charlie. Bienvenidos a Dentro del Bloque, el podcast enfocado en blockchain, criptomonedas y temas relevantes para la industria cripto. Hoy estamos conversando sobre blockchain más inteligencia artificial. Carlos, ¿qué proyecto has visto con blockchain e inteligencia artificial? ¿O has visto el tema antes? Ya mira, acá cuando era estudiante de Cornell, conversé con un profesor que me comentó que ambas tecnologías podían ser complementarias. ¿Y te explicó algo más? Bueno, me dijo que el blockchain a nivel de la información te da estructura, la hace pública, transparente, y que la inteligencia artificial te da la capacidad de análisis de datos, ¿no? Pero encontrar ejemplos prácticos en el mercado, súper difícil. Pero nuestra invitada de hoy ha desarrollado un modelo de negocio que combina ambas. Hoy día nos va a acompañar Natalie de Darshana AI. Invitado entrando al bloque. Bienvenida Natalie adentro del bloque. Gracias. ¿Cómo están todos? Un gusto tenerte por acá. Bueno, antes de empezar como de lleno en el tema, que da para mucho, me gustaría que nos cuentes un poco de tu experiencia profesional, tanto dentro de Perú como sé que la has tenido también en el exterior. Sí, y yo estudié ingeniería de sistemas y luego empecé mi carrera en bancos. De hecho, empecé en el banco de crédito hace muchos años y me tocó toda esta ola de Internet, de la adopción de Internet masiva. Y había pocas personas que sabían de eso, entonces muchas de las cosas las tenía que resolver sin saber mucho cómo hacer, pero experimentando y obviamente con el apoyo, ¿no? de las organizaciones en las que estaba. Y luego de un tiempo me mudé a Estados Unidos a estudiar una maestría en Carnegie Mellon. Estuve un tiempo también trabajando en Estados Unidos y en Brasil, en bancos también, y luego empecé lo que había sido mi sueño, que era trabajar en compañías de tecnología. Entonces estuve un tiempo en Microsoft, en un rol regional y luego global. Y luego, como estaba haciendo un montón de cosas, dije, me voy a tomar un espacio y regresé a hacer otra maestría en MIT. Entonces, luego de eso, trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo un tiempo, tuve mi propia empresa de consultoría, pero siempre manteniéndome bien técnica. Entonces, justo en la pandemia me agarró cuando estaba en Perú, estaba justo haciendo unos trámites. Estuve en una empresa de salud, luego estuve en otras empresas, luego estuve en Amazon Web Services también. Entonces, siempre, digamos que mis roles se han mantenido bien, como se le dice en inglés, hands-on en tecnología, siempre experimentando y todo. Y en términos de tecnologías emergentes, siempre me gusta experimentar, por eso seguramente ahora vamos a conversar un poco de eso, pero siempre me ha gustado, oye, nadie sabe cómo hacer esto, cómo lo resolvemos, cómo lo implementamos, ir hacia ahí. Entonces, bueno, y de hecho mi carrera me ha llevado a muchos lugares del mundo, en todo el mundo, en todos los continentes. Entonces, nada, estoy en eso. Y ahora vamos a hablar un poco de la empresa que lidero ahora, y también de algunas iniciativas que tengo, que siempre estoy ahí haciendo cosas. Súper, creo que yo te conocí cuando estabas en Amazon. Sí, Sí. seguro. Como en el 2021, El 2022. 2022, Quizás sí, 22. sí, en 2022 empecé en Amazon. Creo que el mismo año que Y, conocí a Carlos. Natalie, cuéntanos, ¿cómo así nace Darshana AI y en qué consiste su modelo de negocio? Ujú. Mira, Darshana empezó un poco atrás, tal vez, de varias cosas que con mi cofundadora vimos. Yo soy de Perú, ella es de Colombia y nos conocimos en MIT. Y hacia tal vez el 2017 o 18 empezamos a hacer ciertos proyectos de blockchain en MIT. Y ahí lo que empezamos a hacer también es llevar casos de uso de blockchain
pero reales. Incluso nos encargamos de matar algunos casos de uso de blockchain que veíamos que tal vez no tenían, o sea, que tenían de repente un montón de entusiasmo, recursos, y dijimos, es que ahorita no es el momento o nunca va a ser, o sea, esto no aplica para blockchain. Entonces, llevamos el blockchain y lo seguimos, digamos, impulsando, pero de una manera responsable. Y eso empezó digamos, a hacernos entender, sobre todo en blockchain y en Web3, las comunidades son muy abiertas. No importa de dónde vengas, no importa lo que hagas, siempre y cuando tengas talento y ganas de aprender, pues puedes estar ahí y puedes contribuir. Entonces nos dimos cuenta haciendo hackathons, de hecho, en algún momento, que había gente con mucho talento que tal vez no tenía la oportunidad. Entonces, el tema de blockchain más el tema del talento y obviamente la historia de Silvana, mi cofundadora, y mía, de hoy nosotros salido de países emergentes y en verdad ella también ha hecho una carrera global espectacular como abogada propiedad intelectual y ahora como CEO de Arshana. Entonces dijimos, oye, hay que destrabar esas oportunidades. Y en los últimos meses, sobre todo, vimos, y obviamente siempre empezamos a utilizar no inteligencia artificial generativa, pero otra inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial, lo que se le llama tradicional, para poder ser muy rigurosos con el tema de cómo blockchain se integra a los sistemas, la data, y también cómo podemos implementar ciertas cosas. Entonces, en verdad, todo esto nació porque hubo convergencia a todas estas cosas, y obviamente es un tema comercial que se llama Darshana AI, pero es porque realmente utilizamos AI. Decimos, oye, no es que usemos, digamos, otra cosa. Entonces, nació por eso, porque nosotros lo que queremos es, y ahorita les voy a contar un poco más del modelo de negocio, lo que queremos es que realmente todo el mundo esté mapeado en lo que se le llama en inglés Talent Pools y pueda tener una oportunidad. Entonces, nuestro modelo de negocio al final requiere que mapeemos nosotros al talento, le decimos, y que puedan tener realmente verificada la parte de su educación y de su experiencia de trabajo. Esto se hace a través de credenciales verificables, es un estándar global. Y en verdad, si bien somos una plataforma que facilita esto, también hay muchas otras fuentes de información, gobiernos y otras compañías que también lo hacen. Entonces, esto lo que facilita es el intercambio de esta información para que la gente sea más empleable. Nuestro modelo de negocio es no cobrarle a las personas, sino cobrarles a las empresas que contratan y también en este caso a las universidades que pueden hacer que sus exalumnos, universidades o entidades educativas, les ayuden a subirse a este ecosistema de verificación. Entonces eso es lo que hacemos y nuestro modelo es así, es B2B básicamente, porque queremos que obviamente con eso se pueda ayudar a la gente a que tenga oportunidades. Eso nos hace muy felices, de hecho, hacer ese tipo de cosas. Y ahora ha aumentado también la rotación laboral, ¿no? Me imagino que también esto ha ido a un montón de personas que están, digamos, entre trabajos o buscando cambiar de rubro, cambiar algo que quizás nunca han hecho, pero que de alguna forma están capacitadas por todo el background que van acumulando. Exacto. Eso me parece muy interesante. Sí, sí. Y eso se ha acelerado desde la pandemia, pero también por la necesidad de la gente de buscar otras oportunidades, otras cosas. Hay gente que tiene, o sea, no sabes la energía que tiene para crear, oye, quiero hacer otras cosas, no sé por dónde empezar, pero claro, ahora hay muchos recursos, pero también es bien difícil abrirse conmigo, hay mucha competencia. Y dijiste que Darshana AI era por un tema como más comercial, entiendo que esa es la parte de AI. Y Darshana en sí, ¿qué significa? Eso fue muy interesante porque antes de la pandemia, tanto mi cofundadora como yo, ella más que yo, estamos asociadas con una organización que nos invita a veces a dar charlas que se llama Observers Research Foundation, que está basada en India, que hace muchos temas de gobierno, pero también de infraestructura digital y otros temas también de inclusión financiera, por ejemplo. Entonces, en ese momento nos invitaron a las dos y estamos en India, pasamos un tiempo también digamos, entendiendo la cultura, y el nombre de Darshana nos gustó, es un nombre de persona también, pero significa visión. Entonces nosotros dijimos, oye, obviamente estamos haciendo una apropiación cultural, pero de la mejor manera y con mucho respeto, y eso es lo que queríamos. Y también es un nombre, digamos, no tan sencillo de recordar, pero bien único. Entonces, por eso es que dijimos, oye, aquí estas ideas están cuajando bien. De hecho, cuando estábamos en India fueron muy bien recibidas, entonces dijimos, oye, esto es una señal buena, que creo que este nombre va a ser bueno para nosotras.
Parte de su público está en India, entonces. Parte del público también está en India, sobre todo en términos de B2B, tenemos conexiones ahí. Ahorita no estamos yendo hacia el mercado de India todavía porque el mercado es masivo, pero sí, obviamente hemos hecho validaciones ahí también para entender que hay un mercado muy grande. Incluso porque nosotros necesitamos de un ecosistema para salir adelante, digamos, ¿no? Que haya digitalización, que haya varias cosas. Y en India, tanto por la cantidad de talento, por la infraestructura tecnológica, pero también el gobierno nos ayuda a que de alguna manera podamos nosotros. Entonces tenemos mapeado, pero sí tenemos que ir construyendo ciertas cosas para poder ir a esas ligas. Y en ese proceso de cuajar ideas, ¿qué vino primero? ¿Vino blockchain? ¿Vino inteligencia artificial? Y luego, ¿qué desafíos tuvieron para combinar ambos? Sí, excelente pregunta porque AI o inteligencia artificial siempre ha estado ahí. Creo que el día de hoy nosotros compartimos un poco más que lo hacemos por detrás. Sin embargo, era un tema más de nuestro, se le puede decir, technology stack, o sea, nuestro stack de tecnología. Blockchain también lo fue porque desde el comienzo vimos una oportunidad en hacer ciertas, digamos, subir el nivel de ciertos temas como seguridad, trazabilidad, y blockchain nos servía muy bien para eso. No para todo, pero para eso sobre todo. Entonces, yo creo que fue casi en paralelo porque a la hora que nosotros empezamos Darshana, pusimos blockchain, pero también ya utilizamos ciertos temas de inteligencia artificial. Lo que hemos incluido en los últimos meses, sobre todo, es inteligencia artificial generativa. ¿Eso qué quiere decir? Que ya usamos mucho más, digamos, inteligencia artificial generativa para el descubrimiento de data y también para conversar con la gente. Entonces, pero digamos que por detrás siempre hubo inteligencia artificial, entonces eso es importante. Creo que fue otra vez, entraron los dos, y la parte compleja ahí tal vez es cómo mantenemos todo en el mismo nivel, porque al tener IA generativa necesitamos mucha data, también tenemos la data de blockchain. Nosotros necesitamos, sobre todo para el modelo de negocio que tenemos, mantener mucha consistencia, la data de muy alto nivel. Entonces es un reto siempre porque no es que estén peleados, pero una IA bien hecha que incluso tiene data, que está segura, digamos, tiene trazabilidad y todo, es un nivel bien alto. Entonces es una combinación, digamos, que tiene un estándar muy alto. Entonces no es tan fácil de implementar, pero eso es lo que queremos, ¿no? Justamente por... Claro. Y eso como por el lado de implementación, pero por el lado más de ventas, tanto para conseguir capital, levantar capital, como para obtener clientes, ¿qué tan difícil ha sido esto de comunicar que tienes ambas tecnologías? Uy, fíjate que la mayoría, porque lo que hemos tenido, sobre todo inversionistas ángeles, la mayoría de personas o vienen de entornos complejos corporativos como finanzas o de tecnología. Entonces es más fácil explicar este tipo digamos, de tecnología de combinación o de modelos de negocio a gente que viene de esos rubros. Cuando hemos intentado, claro, es un poco más complejo, si me empiezan a preguntar, es como que... Entonces lo que hemos hecho, y eso creo que es un reto para muchas compañías que tienen tal vez un poco de tecnología más compleja, es cómo explicamos eso. Entonces... lo más importante ahí es que simplificamos el mensaje, pero no para ocultar algo, sino para, oye, se entienda un poco más para el lado de los usuarios finales, que es el talento, que ellos tienen que ser súper transparentes, dónde está mi información, cómo la manejas, dónde la guardas, para qué es eso importante, y también para las organizaciones, para las compañías, para las entidades educativas, decir, oye, no entiendo muy bien esto. Y hay otros que de frente nos dijeron, oye, ya sé qué es esto, ya sé cómo lo podemos conectar, más bien, esta es la pieza que necesitamos que nos ayude. Entonces hay de todo, pero claro, sobre todo en el tema tanto de clientes como de inversionistas, ha sido un poco más difícil, pero lo que tenemos es que tantos esos inversionistas ángeles como mi cofundadora y yo, hemos logrado armar o ser bien inteligentes en términos de cómo el dinero que se ha invertido también lo estamos haciendo rendir. Entonces, con eso creo que estamos tranquilas, ¿no? Pero igual, obviamente, queremos siempre más. ¿Pero han sentido también las curvas del mercado? Totalmente, totalmente. Y sobre todo porque nosotros estamos basados en Estados Unidos, entonces, por ejemplo, mientras estamos reorganizando y empezando,
El tema de las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos nos pegó muchísimo. Los tariffs no tanto, o sea, igual tenemos esto basado en Estados Unidos con gente que está ahí, pero sí, ha sido un poco, o sea, esto ha ido hacia arriba y abajo, y ahora lo que esperamos en verdad es que ha habido, pero sobre todo hubo con blockchain hace unos años, la burbuja, se reventó, yo Pero decía, todo era powered by blockchain. todo el power of blockchain, la gente hablaba de NFTs y yo decía, oye, no, lo que pasa es que esto va a explotar porque no sé qué, la gente hasta me insultaba en los chats. Yo hablaba, no sé si se acuerdan, yo haber tenido esta conversación, no. Bueno, yo dije, bueno, como quieran. Entonces yo validé mi hipótesis porque dentro de las cosas que hice dije, voy a poner plata en un NFT que compré. Pueden ver mi billetera pública, ahí está, no estoy mintiendo. Yo creo que puse $100 y $100 de gas y cuando llegó a $12,000 lo vendí. Entonces sí hice plata con ese particular. Entonces dije, ok, esto, o sea, ya no da más. Obviamente subí un poco, yo lo vendí, subí un poco más, bajó, luego reventó. Yo creo que va a pasar lo mismo con IA porque se ha puesto mucho dinero en cosas que eran sencillas. Obviamente hay modelos de negocio muy sólidos que no requieren tanta tecnología, pero la mayoría de cosas obviamente pues pueden ser reemplazadas rápidamente. Entonces, por eso es que hacemos cosas un poco más difíciles, que obviamente sí tienen un mercado, que toman de repente un poquito más de tiempo, pero que en el tiempo, burbuja, no burbuja, lo que sea, van a seguir ahí, porque estamos implementando cosas que van por detrás y que se van a necesitar, aunque no, o sea, que pase lo que pase. Entonces, eso es lo que ayuda a que hagamos esto más sólido, ¿no? O sea, obviamente queremos crecer más, pero estamos tratando de ser bien responsables con eso. Burbuja viene, entonces... Claro. Y hay que prepararnos para que el Powered by AI cambie por otra cosa. Es que fue Internet, ¿no? Todo con Internet, e-commerce, o sea, sí. Es que el día de hoy es una pieza más, así como decía hace un rato, una pieza más de nuestro stack es Internet. Ahora me preguntan, no, que ya cómo funciona. ¿Tú quieres saber cómo funciona Internet? Que te describa los DNS, la configuración, no sabes, ¿no? Pero no necesitas, ¿no? Eso está cubierto por gente que tiene ese conocimiento y que lo ayuda y lo mantiene, hasta que no lo mantienen porque se caen las nubes, ¿no? Escucharon, ya de cuando en cuando, alguna semana pasa algo, pero digamos, es natural porque hay cosas que tienen puntos de falla. Pero bueno, entonces, eso, Power by Blockchain, Bahía, en verdad es algo más de nuestro stack. Entonces lo mantenemos como tal, pero todos al mismo nivel. Para que después, a la hora que hacemos ya nuestro go-to-market, vamos donde los clientes, nuestra reputación nos precede. Entonces ok, ya sabemos qué hacen, cómo lo hacen. Entonces, si estás resolviendo ese problema de negocio para mí, está bien, creo que lo vas a hacer. ¿Y cuánto tiempo va a dar Darshana? Ahora o sea, ha vuelto mi cofundadora, es CEO, ahora yo soy CTO, entonces puedo hacer lo que quiero. Y hemos empezado el año pasado, o sea, lo que me gusta, ¿no? Hemos empezado, el año pasado hemos reiniciado porque sí necesitamos ese foco en tener un stack que fuera balanceado. De hecho, cambiaron muchas cosas también en términos de regulación, por ejemplo. Eso nos ayudó muchísimo. También, no solamente para tener un nivel más limpio de data, sino también para poder ser más competitivos. Antes, como que había muchas cosas indefinidas. Entonces, hace año y medio, lo que hicimos fue, ok, teníamos estas ideas, las estamos incubando, reiniciemos y empecemos, digamos, otra vez. ¿Por qué? Porque sí era necesario, sobre todo, no solamente por la tecnología, por el modelo de negocio y también por la madurez en general de esas tecnologías que obviamente no es que estemos aislados, tenemos muchas conexiones con muchas cosas. Entonces, sí. Pero mencionabas que Darshana era B2B, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de empresas están solicitando sus productos o servicios? Mira, tenemos dos tipos. Las organizaciones que son entidades educativas y para lo que estamos haciendo es coordinando con las áreas de empleabilidad, sobre todo de universidades primero, que lo que hacen es, oye, ¿cómo podemos hacer que nuestros alumnos, sobre todo universidades que, oye, son muy buenas, pero claro, la presencia global todavía no la tienen, entonces pueden obtener las credenciales y con eso, obviamente, ponerse ya en un talent pool global, ¿no? Que sean mapeados en cualquier sitio. Pero también hay otra parte que nosotros hacemos,
que es, no solamente es que yo te diga qué está haciendo esta persona después de graduarse, porque claro, estas credenciales se empiezan a coleccionar. Suena como un NFT, en verdad, pero se empiezan a coleccionar y obviamente con los permisos adecuados puedes saber qué está haciendo esta persona para ayudarla mejor, ¿no? Entonces, esa data complementaria no es data en blockchain, es data complementaria de mercado y data complementaria de lo que está haciendo esta persona versus cómo va el mercado y cómo le puedes ayudar. Entonces, sobre todo son universidades ahorita, pero también estamos ayudando a empresas a identificar talento, a filtrarlo también y obviamente también con data complementaria ayudarlos a encontrar otro tipo de talento donde de repente no han encontrado antes, ¿no? Entonces, hay dos entornos, digamos, lo que tiene que ver con credenciales verificables, que es data confiable 100%, y data complementaria que ayudamos para que les ayuden a las universidades, por ejemplo, áreas de empleabilidad, a tomar decisiones sobre qué están haciendo sus exalumnos en el mercado, y por otro lado, a las empresas para saber, oye, ¿cuándo es mejor contratar? Realmente no hay ese tipo de gente en estos pools de talento en ese país o en esta región. Entonces, ese es el modelo finalmente como los ayudamos ahorita. Y eso es lo que piden. Entonces, o sea, eso es finalmente lo que estamos resolviendo. Y a partir de eso, ¿hacia dónde piensan expandirse más? ¿Ahondar más en una de estos públicos? ¿Tomar uno nuevo? Ujú. ¿Entrar en un nuevo país? ¿Qué Ujú. sigue? Sí, es que esa es una excelente pregunta, porque ahí es donde siempre nosotros nos cuestionamos. Ahí, como somos una plataforma, los lados de la plataforma al final tienen que estar balanceados. Entonces dijimos, sí, podemos empezar con universidades, que es donde hemos tenido más acogida, sobre todo para hacer pilotos y para desplegar. Pero no podemos crear lo que se le llama en inglés network effects si no tenemos, es como que se desbalancea. Entonces, es una apuesta bien agresiva, avanzar un poco con un lado y luego avanzar con el otro. Sin embargo, lo que tenemos ahorita es que estamos aprovechando nuestra red para ir balanceando esos dos lados. Luego vamos a tener que hacer un esfuerzo un poco más estructurado para comercialmente ir con los dos. Y eso es intencional, no es que no lo hayamos pensado mucho en decir, oye, vamos a avanzar con uno y con otro. Y tal cual, lo que sí tratamos de hacer es porque hay estos dos lados, entonces no podemos estar globalmente, pero estamos en la misma, tal vez como se le puede decir, zona horaria. Entonces hay universidades y empresas que están en esta zona horaria, o sea, digamos entre el horario pacífico, San Francisco, y al final Sao Paulo, entonces toda América. Básicamente para que los dos lados, ¿no? Las empresas que contratan y el talento o las universidades puedan tener cierta afinidad. Sí nos encantaría ir a otros lados, tenemos contactos, sabemos que hay países que están listos con ese tema de credenciales, sí, pero estamos ahí, o sea, estamos sembrando esa parte para poder tener esa facilidad. ¿Crees que ya encontraron como product market fit? No 100%, no 100%. Seguimos refinando muchísimo porque lo que nos cuesta ahorita, y eso siendo súper transparente, es que lo que queremos hacer es que los ciclos de venta y de onboarding sean mucho más rápidos, sean mucho más automatizados. Yo siempre uso este ejemplo de Stripe, que es un tema complejo. Uno tiene que subirse, pero uno entra, obviamente sí tiene que hacer ciertas cosas, pero es como que todo, o sea, yo nunca vi un humano. Ahora me están buscando, pero para otras cosas en Stripe para hacer, porque tenemos un tema con la red de MIT, pero finalmente Hay humanos detrás de Stripe. hay humanos de Stripe. Yo he hablado Importante. con ellos, sí hay, pero la primera parte del onboarding, entonces nosotros decimos, ok, qué buenos ejemplos hay de onboarding. O sea, eso es, obviamente siempre hay cierta fricción, pero es un tema complejo, pero igual se puede hacer. Entonces aspiramos a hacer eso, pero para eso lo que necesitamos es tener muchísimos clientes que pasen por ese proceso con nosotros para poderlo hacer automatizado. Pero explicamos eso y la gente entiende, sobre todo teniendo lo que se le llama en inglés decision makers, que nos dicen, oye, si me vas a resolver esto, no importa, yo puedo invertir un poco más de tiempo para que luego me lo puedas resolver mejor. Y al ser una empresa B2B, ¿no? Que normalmente tiene ciclos para cerrar contratos mucho más largos que una empresa que va a consumidor final. Así es. Pero la ventaja ahí, sobre todo en el tema de universidades, es que, claro, al cerrar el piloto y luego seguir siendo proveedores de esta pieza de infraestructura y también hacia digamos, varias áreas de la universidad, el long time value de ese cliente es long.
Porque, o sea, y es claro, porque claro, siempre es un servicio recurrente que está ahí y eso es como esperamos posicionarlo, ¿no? También, obviamente, con el tema de la confianza y que siempre ese servicio esté bien dado. Natalie, no me queda claro el mercado objetivo que tienes acá en Latam, ¿no? O sea, ¿estás targeteando algún país en particular? No, 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 no. De hecho, lo donde tenemos ahorita cosas cerradas es en Estados Unidos y en Perú, y estamos apuntando a Colombia y a Chile. Entonces no hay un mercado, digamos, un país objetivo, porque lo que estamos haciendo es más bien, y eso es una decisión también bien intencional, ¿ah? Podríamos ir a todas las universidades de Perú, todas las universidades de Boston, donde tenemos más red, pero lo que estamos haciendo es ir sembrando para ver cuál es un buen fit ahorita con lo que podemos entregar más rápido, porque lo que ha pasado es que diferentes universidades piden diferentes cosas porque todavía no han terminado. O sea, claro, si dicen, oye, ya sé que este producto existe, no solamente por Darshana, sino por, digamos, la necesidad, entonces dicen, lo van a pedir. Pero ahorita estamos tratando de convencerlos que eso es lo que van a necesitar en el futuro, porque de todas maneras o lo van a hacer ellos, el gobierno lo va a exigir. Entonces, ese es el tema ahí. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es no, o sea, de hecho en la TAM estamos menos, estamos tratando de nosotros implementarlo donde hay un poco más de buyout, digamos, de ese tipo de tecnología y de modelo de negocio. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Como también está correlacionado con el nivel de adopción tanto Ujú. de blockchain por la parte de credenciales verificables como la parte de inteligencia artificial para también saber un poco cómo poder unirlo a Exacto. diferentes partes y data que ya la institución tenga como tal, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué países ves que están más avanzados luego de los que has mencionado o cuáles crees que dentro de pocos años quizás se pongan las pilas y alcancen a los que están más avanzados? Ya se mandó un spoiler, pía, Natalia dijo Brasil. No. Mira, donde está súper desarrollado es en Europa. La Comunidad Europea ha reforzado que la gente, primero, o sea, obviamente sea dueña de su data, que ese tiempo está empujando eso, pero que también este tema de la verificación y de las billeteras que tienen estas verificaciones ya estén en refuerzo a partir del siguiente año. Entonces, lo que pasa en Latinoamérica es que ahí hay varios países y hay varias multilaterales que están sacando también fondos y hay proyectos que ya se están implementando. Por ejemplo, en República Dominicana hay uno, en Colombia ya hace tiempo están explorando eso, en Perú. Entonces, sí, o sea, sí hay una, digamos, ya se está prestando atención en eso por el lado del gobierno. También por el lado de las universidades, porque hemos hablado con algunas que dicen, hemos identificado ya después de todas estas cosas que esta es el estándar que queremos seguir, pero nuestro país todavía no lo soporta. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer ese bridge, digamos, de estar listos cuando ya se haga esta adopción y estas firmas de estas credenciales sean válidas? Entonces, estamos ayudando también en eso porque estamos un poquito adelante. Si fuéramos a Europa, sería, claro, de hecho, mi cofundadora vive en Madrid. Entonces, estamos ahí en primera línea viendo ese tema en Europa y yo aquí en primera línea viendo ese tema en Latinoamérica y en Estados Unidos. Entonces, obviamente por eso es más lento también, porque no hay un refuerzo, pero claro, si ya tenemos esto sembrado, eso es lo que queremos hacer. Pero sí, tal cual como estoy de acuerdo con ustedes, es un tema que estamos un poco adelante, pero lo que sí tenemos claro, y eso no solamente nosotras, ¿no? Sino mucha gente con la cual nos acompañamos para ver esto, dice, claro, cualquier cosa que venga de Europa, en Latinoamérica normalmente se adopta después, sobre todo regulación, se cambia un poquito, pero sí es un tema bien hecho. De hecho, en todos estos países que he mencionado, en Brasil, en Perú, en Colombia, hay gente en los gobiernos muy técnica que dice, oye, esto es lo que se debería adoptar para poder tener interoperabilidad, para poder tener un nivel de competitividad. Y en Perú es así. O sea, de hecho, también en Perú están hablando sobre estos temas. Entonces, ¿Y cómo imaginas a Darshana cuando haya ya esta implementación como mucho más consistente ujú, en los demás países? ujú. ¿Crees que va a ser una adopción así súper rápida o cuál crees que sea el obstáculo Ujú. para llegar a eso? Es una excelente pregunta, porque una cosa es que ya digamos esa adopción está y nosotros estemos de facto por debajo, no de una capa visible, ¿no? Porque nosotros, si bien generamos estos motores de credenciales, nosotros también ayudamos a otra gente a
mantener sus credenciales. El problema no es que las organizaciones lo entiendan, pero que la gente entienda dos cosas. Que al tener ese tipo de información, la información es de ellos, primero, y segundo, que tienen una responsabilidad para mantenerla. Entonces, nosotros no solamente empezamos a generar data y credenciales y hacer esto, sino también proveemos educación a la gente. Oye, así tienes que mantener tu información, es tu responsabilidad. Esto te abre puertas, pero también hay ciertas cosas que tienes que hacer. No abras todo, lo compartes así, no lo compartes así. Entonces, incluso teniendo un nivel de digitalización alto, yo creo que a veces no es que la gente no lo entienda, sino que dice, sí, pues es que no he prestado atención en eso. Tienes razón. Listo, ya está. Entonces, es un tema más de, como se le llama en tecnología, de evangelización. Y hay una gran responsabilidad también. Entonces, no vamos a acelerar o empezar a generar cosas que después no se puedan manejar, que creen un problema de seguridad, nada. Si no avanza porque no hay eso, o sea, vamos a ir primero poniendo esa parte de la adopción tecnológica antes de, claro, o sea, podemos generar un montón de plata, pero si vamos a generar plata y podemos a causar un problema de seguridad, eso es lo que hace otras empresas. Bueno, póngame la multa. No, eso no es responsable, ¿no? Mira, Natalie, la adopción avanza, pero la tecnología también, ¿no? Sí, sí, sí. Y blockchain y AI, o bueno, inteligencia artificial van a evolucionar. Ajá. ¿Cómo ves a Darshana en 5 años cuando la tecnología evolucione mucho más allá de lo que es hoy día? Excelente pregunta. Yo creo que es un tema de mentalidad y de mindset, ¿ya? Porque sí es cierto que, por ejemplo, hay cosas que hemos hecho podría ser hace 6 meses, sobre todo en inteligencia artificial generativa, que el día de hoy, antes nos podrían haber tomado, pues, no sé, unas 6 horas, y el día de hoy nos toman 30 minutos. Entonces, claro, si nosotros no el tema de la mentalidad de nosotros es, ok, no importa si nos gastamos 6 meses haciendo esto, y el día de hoy lo puedes hacer en 30 minutos, ¿cierto? Entonces, bueno, está listo, next. Entonces, siempre estamos haciendo experimentos, estamos viendo, no solamente nosotros, hay otras empresas que hacen cosas similares, que son competencia, o gente que hace, por ejemplo, investigación y desarrollo en universidades. Estamos ahí todos pendientes, decidiendo cosas, experimentando. Entonces, lo que nosotros después de 10 cosas que evaluamos, implementamos una. El día de hoy es mucho más rápido. Yo lo vengo haciendo hace 20 y tantos años, pero claro, era una cosa que teníamos que ver cómo eso resolvió un problema. El día de hoy tenemos 50 opciones. Entonces, para nosotros, en 5 años, sí lo que queremos es, oye, tener una base sólida de data verificada, o sea, data en general, data verificada, y sobre eso hacer lo que queramos. Porque al final IA siempre va a ser, digamos, mejor con data mejor IA, y eso no va a cambiar. Eso va a ser siempre así. Entonces, si nosotros después queremos hacer, por ejemplo, generar más data sintética, pues si tenemos mejor data, podemos podemos generar mejor data sintética. Si queremos hacer cualquier cosa, entonces, y obviamente también eso es importante, no tenemos que ser dueños de la data. O sea, hay mucha gente que, oye, tú tienes tu data, yo sé dónde está, tú tienes tus credenciales en tu billetera, listo, que yo sé dónde está, te puedo preguntar, ya está. Entonces hay otras formas, y de hecho hay varios proyectos que hacen eso, por ejemplo, que se llama Project Nanda, que tiene agentes, pero que también tiene data distribuida para hacer un mejor IA. Entonces, claro, si somos parte de este consorcio donde todo el mundo está trabajando para eso, entonces alguien descubre algo, nos ayuda, ya no lo hacemos. De hecho, yo tengo varios proyectos en paralelo donde hago experimentos y digo, oye, ya me resolvió esto. Entonces, eso es, en 5 años lo que queremos hacer es seguir estando, digamos, siempre 3 pasos adelante, teniendo esta infraestructura donde la data ya nosotros hemos mastered dónde está, cómo va evolucionando. De hecho, deberíamos haber entrenado ya para que nos ayude a ver cuál es el siguiente paso con la data. Y sobre eso o sea, los productos y servicios que podamos poner sobre eso son lo que naturalmente cae que puede resolver un problema. Pero es así, ¿no? Oye, ¿dónde van esta solución? Darshana. ¿Por qué? Porque tiene años haciendo esto, y tiene cosas que siguen siendo valiosas en el tiempo. Claro, no es solo la tecnología como tal, no es conocer el mercado, conocer los problemas, el usuario y adaptar la tecnología a esos problemas para que de verdad esté solucionando lo que tiene que solucionar. Sí.
Y sobre todo, sí tenemos que estar súper súper pendientes de qué cosas van sucediendo en el mercado, ¿no? Porque no podemos estar desconectados. Oye, eso es lo que pasa con la gente que hace tech a veces. Oye, a mí la solución me parece alucinante. No está solucionando ningún problema. A mí me ha pasado varias veces. He aprendido así. Puede ser algo mucho más complejo, pero en verdad no sirve para... Eso es lo que nos pasaba con blockchain. Sí. No, o sea, no... ¿Para qué vas a poner blockchain? No. O sea, pon un ledger o no pongas nada. ¿No? Por una base de datos, ¿no? O sea, o sea, ¿para qué haces eso? Entonces, somos bien conscientes de eso. Y también, obviamente, experimentamos, cometemos errores y decimos, oye, por acá no. Entonces, esa es la idea, finalmente. Buenísimo. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Teníamos ya tiempo queriendo invitarte. Te habíamos tenido en un space, pero... No en el podcast. Y buenísimo tener todo este espacio para conversar como exclusivamente contigo. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y siempre la paso súper bien. Así que gracias. Súper loco el modelo de negocio de Darshana, ¿no? Y no solamente innovador en ese sentido, también hay que tener estómago y mucha paciencia para aguantar, digamos, los ciclos del mercado, ¿no? Claro, o sea, cuando yo conocí a Natalie, ella ya estaba súper metida en esto de Darshana y conocí a su equipo también, todos muy, muy metidos en estos temas. No, y de hecho la trayectoria de Natalie ha sido súper técnica, ¿no? Haber sido o haber estado expuesta a blockchain en el MIT y luego pasar al MIT, ¿no? Justifica por qué Darshana así en el mercado y cómo el know-how es tan importante en este negocio, ¿no? Sí, me ha encantado el episodio de hoy. Ya nos vemos en el episodio de la próxima semana. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Gracias. Chao. Dentro del bloque. Un podcast producido por DDB Education en La Parlante.